Consulta médica, lo que debes saber sobre la salud, consulta y prevención. Toda la red de doctores que hablan nuestro idioma. Consulta médica. Acompáñenos. Comenzamos. Hola, ¿cómo está? Bienvenidos a toda nuestra audiencia a nuestro nuevo programa de Consulta Médica por Argentina News. Hoy tenemos el placer, primero agradezco que nos acompañen y gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener nuestro doctor estrella, como decimos siempre, al doctor Jorge Plaquín. Nuestro tema del día, edemas. ¿Qué tema, Interesantísimo. Buenos días, doctor Plaquín. Hola María José, ¿cómo estás? Bueno, feliz de estar acá con vos, como siempre. Un placer. Para nosotros, sabés que para mí es tremendamente, me hace feliz, porque tratamos entre los dos de ayudar a la gente a comprender y a prevenir muchas enfermedades en todo lo cardiovascular y explicarle a la gente lo que son las venas, los vasos. Hemos explicado muchas cosas y hoy vamos a tratar otro tema que es muy interesante, que es el tema de los edemas, que es tan amplio, ¿no es cierto, Jorge? Un poco, sí, es cierto lo que vos decís, y un poco a colación a esto que vos, a eso que vos te referís, es qué lindo que es la sonrisa del paciente cuando algo salió bien. O sea, a veces los pacientes son generosos y traen algún presente al doctor, ¿no es cierto? Ay, sí. Pero ¿sabes? Lo más lindo es que el paciente te diga, me siento bien, estoy mejor. Ese es el mejor premio para el médico. Así que bueno, hoy como vos decís, tengo especial interés en tratar el tema del edema porque suele ser un planteo que hace el paciente cuando viene a la consulta. Se siente y me dice, estoy hinchado, doctor. Entonces voy al flebólogo. Entienden que las hinchazones solo pueden ser porque lo tiene que ver el flebólogo, o que solo son de las venas. Algunos un poco más aventurados hablan de los linfáticos, pero ahora vamos a hablar de edemas. Bien, vamos a hablar de edemas. Edemas es cuando nos sentimos hinchados, hay distintos tipos de inflamaciones dentro del cuerpo, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando nos levantamos con los pies hinchados, con las manos hinchadas, que, bueno, en el caso de las mujeres tenemos tanta cosa hormonal como la tiroides, como, bueno, también las comidas, también la sal, pero todo eso te lo dejo a vos, Jorge, para que empecemos. Mirá, es muy amplio, ¿no? Para tratar de enumerarlos de una forma lo más ordenada posible, ¿no es cierto? Sí. Por supuesto que podemos decir que más del 60% de los edemas son de causa vascular venosa. Pero si nosotros de arriba hacia abajo comenzamos a enumerar las causas, tenemos que decir que la hipófisis puede causar, la tiroides lo puede causar, el corazón lo puede causar, los pulmones lo pueden causar, el hígado lo puede causar, la suprarrenal puede causarlo, ¿tá? Los riñones lo pueden causar, los intestinos pueden causar, el hígado lo puede causar, o sea que todos los órganos podrían generar un edema. Y para que se vaya comprendiendo, ¿no es cierto? Vamos a empezar por ahí de lo más complejo a lo que por ahí es más banal, ¿no es cierto? Tenemos pacientes que vienen y dicen, doctor, tengo las piernas hinchadas. Sí. Es lo que nos trae a la consulta quizás 9 de cada 10 pacientes. Primero tendríamos que preguntarnos si no se trata de alguna enfermedad o algún trastorno cardíaco. Sí. Las estenosis valvulares, sobre todo la pulmonar, lo puede producir, la insuficiencia ventricular izquierda lo puede producir. ¿Por qué? Porque la bomba cardíaca, que es la que nos mantiene con vida desde el día que nacemos hasta que nos morimos, puede tener dificultades al ingreso de su sangre. Todo lo que no puede ingresar, esa sangre que no puede ingresar porque las valvulitas están estenóticas o están cerradas o están reducidas en su calibre, se queda hacia atrás, ¿no es cierto? Hacia distal, como solemos decir en medicina, entonces del corazón para abajo. Cuando aumenta la presión adentro de los vasos, el líquido se escapa y aparece el edema. Perfecto, la explicación se entiende bárbara. Quiere decir que esto
tenemos que estudiar también el tema cardíaco y las válvulas del corazón, ¿no es cierto? Entonces, Porque ¿cómo tenemos que hacer esos estudios para prevención? ¿Qué estudio hacemos cardíaco ahí? yo creo que ante la aparición de un síntoma de edema, Sí. si se produce en forma repetida o día tras otro, antes de venir por el consultorio de flebología, Sí, darse una vuelta por el cardiólogo si uno tiene más de 60 años, ¿no es cierto? Si existen factores predisponentes, por ejemplo, obesidad, sedentarismo, dieta que está muy abundante en cosas muy procesadas, abundantes en sal, por ejemplo. tremendo. De manera tal de que esas cosas predisponen al aumento de presión por un lado y al deterioro de la bomba cardíaca por el otro. De manera tal de que es recomendable primero pasar por el cardiólogo, una vez resuelto lo que técnicamente es más complejo. Sí. Entonces tenemos lugar a la consulta flebológica porque eso no es tan urgente y podemos darle camino evolutivo más adelante, con más tiempo si se quiere. Claro, primero pasamos por cardiólogo y después vamos al tema. Recomiendo siempre tener al cardiólogo amigo como para ir a visitarlo y sacar el turno rápidamente. Y sí, la verdad, porque hoy es muy fácil, no es como antes, que para cambiar la válvula del corazón nos abrían y nos parían en medio, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, hoy se pone también por el brazo, por otros lugares, ¿es así? Seguramente sí, la cirugía endovascular, los procedimientos por catéteres han solucionado muchos problemas, han dado la posibilidad de que se pueden hacer procedimientos que eran muy complejos a cielo abierto, se pueden hacer más rápidamente, con mucho menos riesgo, con menos pesar del paciente, están más difundidos, hay colegas muy bien entrenados que suelen hacer equipos de hemodinamia con muchísima experiencia y se logran resolver problemas que antiguamente tenían mucha mortalidad intraoperatoria, ¿no es cierto? Claro, porque también es una pregunta, en este caso no para el corazón para cambiar la válvula, sino que el corazón sigue latiendo, como antes, cuando te abren, paran el corazón, ¿no? Tengo entendido. Bueno, depende de la técnica, depende de la gravedad que tenga el paciente, o sea, hay situaciones que se pueden hacer tratamientos cardiovasculares con parados y parada cardíaca. Claro. Eso, bueno, está sujeto a cada caso en particular. Exactamente, pero es un riesgo que se corre, que antes se hacía de esa manera, no hasta hace mucho, ¿no es cierto? Esto es bastante nuevo y la capacidad de la recuperación del paciente en el postoperatorio es distinta, es mucho menos dolorosa, ¿no? Y bueno, es mucho más fácil que antes y es más, los pacientes lo aceptan con mayor confianza, ¿no es cierto? Porque el tema hay temas de todo tipo, la gente grande no va con la estética, sino por una cuestión de los miedos a los dolores, al postoperatorio y demás, pero en este caso también en los jóvenes y demás, que es muy común en deportistas que sabemos que han pasado por estos problemas, porque esa válvula tiene una capacidad de aire y que cuando esa capacidad de oxígeno se disminuye, bueno, hay que cambiarla, ¿no? Yo soy partidaria de que a ver si está bien mi razonamiento o no, de que no importa la edad. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que a un paciente grande, mayor, vamos a poner mayor de 85 años, con un cuerpo relativamente sano, ¿no? Estamos hablando con un cuerpo relativamente sano como para evitar otros problemas. Si tiene una válvula dañada con una capacidad que digamos, aquí tenemos 2 o 3 meses, no más. Mi decisión es
apuntemos y cambiémosla, porque ya está definido el tema. No sé, ¿cuál es la postura que toman ustedes? Mira, yo creo que desde el punto de vista de las patologías cardíacas, vamos a tratar de, bueno, voy a convocar a algún colega que tenga experiencia cotidiana en esto, de manera tal de que podamos explicar cada uno de los casos en particular. Hoy por hoy, que si no quisiera meterme en el tema. Corazón, sí. Básicamente, ¿por qué? Porque el corazón es quien se encarga de generar edema cuando tiene unas determinadas patologías. Sobre todo en el corazón derecho, una estenosis a nivel de la válvula tricuspidia, un deterioro en el ingreso a nivel de la aurícula, evita que la sangre pueda ingresar al corazón. Y, por supuesto, va a quedar hacia atrás la formación del edema. Ese es un edema que hay que respetarlo por el hecho de que necesita un tratamiento cardiológico. Las válvulas, algunas se pueden hacer por vía endovascular, son las menos, las mayores necesitan un reemplazo, algunas válvulas son mecánicas, es un tema más que amplio, por eso me gustaría que venga alguien, por supuesto tengo varios colegas que lo hacen de forma cotidiana, y me voy a comprometer a traerlos para que podamos hacer una buena charla con ellos. Claro, pero volvamos a lo nuestro, que son los edemas, ¿no? Más que nada por el hecho de ir bajando del tórax para abajo, ¿no es cierto? Claro, el otro responsable en la producción de hinchazón y edema es la tiroides. Wow. Se denomina mixedema, ¿no es cierto? Y básicamente la tiroides no es difícil de tratar porque se trata desde el punto de vista clínico, se ve con el endocrinólogo y básicamente él puede hacer terapias de sustitución. Hay veces que hay que extirparla porque tiene lo que se denomina bocio, tenemos nódulos calientes, nódulos fríos. Eso se estudia, me toca mucho también estudiarlo con el ecodoppler, ver cómo están esas glándulas tiroides. Rara vez, no son frecuentes los tumores dentro de la tiroides, pero tienen sus características y son fácilmente detectables. Yo creo que hay que, yo agregaría algo, a ver si estás de acuerdo conmigo. Esto es el tema de la tiroides, que es muy importante, que no le damos la importancia que tiene. Quizá la mujer está más acostumbrada, también es para los hombres, porque hay muchos hombres que tienen problemas de tiroides y terminan por no atenderse con un cáncer de tiroides. Tengo entendido que en Favaloro hay una gran especialización sobre la tiroides en el hombre, ¿no? Sin lugar a dudas, los hombres solemos ser más distraídos, ocuparnos menos o a veces tener un poco más de temor que la mujer. La mujer puede ser más valiente para esas cosas. Pero es importante, hay que decirle al público que es importante que no solo la mujer, que es más natural el tema de la tiroides, puede sufrir con algún problema médico, algún tumor, lo que sea, pero también el hombre es importante. Vamos a ir a una pausa comercial, Jorge. Vamos a una pausa comercial, estamos en Argentina News. Consulta médica, soy su presentadora María José Mamblona. Ya volvemos, no se vaya, espérenos. Consulta médica. Vamos a una pausa y regresamos. Consulta médica. Ahora puedes seguirnos a través de las redes sociales, enviar mensajes, pedir una cita o enviar su opinión. También puede hacerlo por teléfono a nuestro call center. Estamos listos para asistir sus dudas o necesidades de salud. Somos Consulta Médica, siempre con la comunidad. Es hora de respirar. Es hora de respirar. Es hora de respirar. Practique esta actividad 3 o 4 veces al día. Inhale lentamente por 4 segundos. Detenga la respiración por 7 segundos si es posible.
Exhale con fuerza hasta 8 segundos. WellMed le recuerda, Simplemente simplemente respire. respire. Continuamos en Consulta Médica. Bueno, gracias por esperarnos. Estamos en Consulta Médica. Retomamos con toda nuestra audiencia. Gracias a todo América Latina, a Estados Unidos y a Europa. Gracias por elegirnos. Seguimos con el doctor Jorge Plaquín con el tema tan interesante que son los edemas. Jorge, estábamos hablando de los edemas, hablamos del corazón, empezamos con el corazón, de ahí fuimos para la hipófisis, de ahí fuimos a la tiroides, pero vamos a retornar un poquito a la hipófisis. Es la ¿Qué te hipófisis, parece? bueno, la glándula que se encarga de todas las hormonas prácticamente. Exactamente. Y bueno, la hipófisis que se aloja en la base del cráneo, sobre la silla turca, es una pequeña glandulita que tiene un montón de funciones, pero básicamente la responsable más allá del edema son los corticoides, ¿no es cierto? Tienen control sobre los corticoides. Hace falta corticoides todos los días. Tenemos un ritmo circadiano con la luz que los corticoides aumentan durante el día, nos mantienen como con menos dolor, nos mantienen con ganas de hacer cosas, nos mantienen un control de los líquidos, mantienen un cierto control en la administración de la glucosa para que tengamos energía, pero los corticoides todos los días caen al atardecer, lo que se denomina el ritmo circadiano. ¿Está? Claro. Esos corticoides cuando caen en el día aparecen más los dolores. A veces nosotros cuando estábamos de guardia sabemos que los pacientes comienzan a caer a la guardia después de las 7, 8, 9 de la noche, pues ya les duele, les molesta. Claro. Un poco tienen relación con esos corticoides y el ritmo circadiano. Pero ¿qué pasa si estos corticoides que salvan vidas en algunas circunstancias? Imaginemos que viene a una persona que es alérgica a las abejas. Sí. La pica una abeja, le das un corticoide y le salvas la vida. Sí. Pero ¿qué pasa si ese corticoide está en exceso dentro nuestro? Entonces comienzan a aparecer los efectos adversos, los indeseables, los que no queríamos. Entre ellos está la retención de líquido, Ajá. porque actúan haciendo que se retenga más sodio, de manera tal que se retiene más líquido y eso nos conduce al edema. A veces esos edemas llegan a un estadio tan extremo que se denomina síndrome de Cushing o Cushing se escribe, Sí. donde parece como hay un personaje de la Guerra de las Galaxias que es gordito así todo hinchado. Sí, sí, sí. Es el síndrome de Cushing. Ese suele ser un síndrome que se puede ocasionar por la administración crónica, indiscriminada, no controlada, pacientes que alguna vez por alguna otra patología, como podría ser una artritis reumatoidea, se le da corticoides, el paciente se siente bien y se lo sigue autoadministrando. Años después vienen sumamente hinchados, edematosos por supuesto, como consecuencia del uso indiscriminado del corticoide. Claro, hay un exceso. Un exceso, una barbaridad. Entonces esos pacientes tienen alterados un montón de funciones, Claro. que no nos vamos a poner a enumerar ahora, pues ya no terminamos más, pero básicamente el síndrome de Cushing viene relacionado y es el más representativo producido por la hipófisis, ¿no es cierto? Claro, porque cuando hablamos de la hipófisis, es quien maneja, de alguna manera, si lo llevamos a un lenguaje llano, todo el circuito hormonal. Sin lugar a dudas. Entonces, ese circuito hormonal que tenemos en todos los cuerpos, ¿qué pasa? Es como un reloj que tiene que coactuar entre las hormonas y estar siempre bien, porque si no se va desfasando todo. Ahora, estábamos hablando de los corticoides. ¿Qué produce el exceso de corticoide? Necesario en nuestro cuerpo, pero ¿por qué? Porque nos llega el cansancio a la tarde y todo lo que explicamos. La falta de corticoides, ¿qué produce, Jorge? Bueno, es lo opuesto, el síndrome de Addison. Básicamente son pacientes que están en un estado asténico, tienen un mal manejo a veces de la glucosa, suelen perder algunos electrolitos, o sea, es el síndrome opuesto. Claro. A veces se suele confundir con algunas otras alteraciones, como por ejemplo las tiroides, ¿no es cierto? Sí. Como yo decía hace un rato, producen el mixedema, la tiroides. Bueno, que como ya lo había comentado un poco, de ahí para abajo,
El otro responsable del edema también puede ser el hígado, ¿no es cierto? Bien, entonces ya empezamos, bueno, dimos el pantallazo general del corazón, después nos fuimos a la hipófisis, la tiroides, volvimos a la hipófisis para terminar de explicar bien qué es, y ahora nos vamos al hígado. Bien. ¿Qué pasa con el hígado? El hígado tiene una circulación en paralelo con el resto. ¿Qué quiere decir paralelo? Está colocada en forma accesoria, o sea, si uno cerrara el ingreso de sangre al hígado, la circulación no se interrumpe porque sigue la circulación en línea, ¿no es cierto?, del circuito. Entonces, la sangre que ingresa al hígado se desprende básicamente del intestino, ingresa por lo que se denomina el sistema porta. ¿Bien? Ahora, nosotros podemos tener una dificultad al ingreso del hígado, que puede estar por fuera del hígado, dentro del hígado o pasando el hígado. Eso se llaman obstrucciones prehepáticas, hepáticas y poshepáticas, ¿no es cierto? Sí. El problema es que si nosotros tenemos algo que nos obstruye el sistema porta extrahepático interno o externo, obviamente nos va a quedar, como hablábamos al principio de la charla, una dificultad para el paso de la sangre, por más en paralelo que esté el hígado. Claro. Entonces, cuando tenemos una dificultad del ingreso de la sangre al hígado, va a comenzar a quedar líquido hacia atrás y eso se denomina ascitis, ¿tá? Lo más frecuente de la producción de la ascitis es la cirrosis. Y la cirrosis, uno de cada 4 pacientes no es por alcohol, o sea que los otros 3 sí lo son. Qué tema importantísimo, es un tema, ¿no? Porque hay que explicarle a la gente que el exceso de alcohol produce cirrosis en el hígado y cada 4, 3 la causal es por el alcohol. Imaginemos entonces de que si yo me tomo una copa de champán, sí, pasa por la boca, faringe, esófago, estómago, intestino. Y en el intestino se absorbe ese alcohol a través del sistema porta, ¿tá? Sí. Entonces tenemos la mesentérica superior y la mesentérica inferior, son las que van absorbiendo todo ese alcohol y va a parar todo al hígado que ingresa por el sistema porta. Si nosotros agarramos un hígado, que lo compramos en la carnicería, y le ponemos en licor, nos va a quedar como una especie de paté de foie. Si uno toma mucho alcohol, quiero tratar de poner este ejemplo, nuestro hígado termina como un paté de foie, de latita. Claro, sí, tremendo lo que es un ejemplo, pero para que tomemos conciencia realmente. Por ejemplo, una persona que toma 1 litro, que hay una discusión tremenda entre los 750 centímetros cúbicos y 1 litro. Vamos a hablar de una botella de vino diario. ¿Cuáles son las probabilidades del daño de ese hígado? Bueno, yo creo que no es igual en todos los pacientes, o sea, creo que, bueno, por supuesto que podemos también convocar a alguien que sepa más que yo de estas cosas, pero en líneas generales, sabemos que una copa al almuerzo y una copa a la cena se puede tomar, si se toma diluida mejor, cuanto más concentrado está el alcohol más daño causa, no solo se causan los daños a nivel hepático, pero básicamente son los más frecuentes, donde ya te digo, se va generando como una suerte de cocción de nuestro hígado. Para que vos te des una idea, existe un plato francés que se llama foie gras, ¿no es cierto?, en el cual se le da de tomar mucho alcohol a gansos. Entonces luego se hace un paté con ese hígado y bueno, es porque ha concentrado además, porque el hígado deja de metabolizar bien las grasas y se llena primero tenemos el hígado graso y luego tenemos el hígado cirrótico. El foie gras se puede ocasionar y es la mejor forma de explicar cómo queda ese hígado después de mucho alcohol. De hecho, entonces, volviendo a nuestro tema, que es el edema, si no puede ingresar bien la sangre al hígado, para todas las funciones para lo cual está el hígado concebido, que es purificar nuestra sangre, eliminar toxinas, procesar moléculas lipídicas, etc.,
eso no va a poder ocurrir y vamos a tener, por un lado, edema, para que nos llame la atención, ictericia, ascitis, etc. Qué importante. Bueno, cuidemos nuestro hígado y acabamos de escuchar al doctor Plaquín que el hígado tenemos con el exceso de alcohol 4 por 3, 3 cada 4 personas producen cirrosis. Ha explicado el tema de la prueba con los gansos, que se hace como un paté, y también el hígado graso, que el hígado graso obviamente tenemos que tener conciencia que no ayuda a adelgazar y tiene muchísimas consecuencias que la gente no tiene conciencia, porque muchas veces viste que hay gente que quiere bajar de peso y el hígado graso no se lo permite. Mira, del hígado graso más bien es una consecuencia de algún mal funcionamiento, que puede estar ocasionado por el alcohol, puede ser por fármacos, puede ser por trastornos en la dieta. Básicamente el hígado no comienza a metabolizar bien los lípidos, para lo cual es una de las funciones que tiene el hígado en sí misma, y estos se comienzan a depositar por dentro del tejido hepático. Creo que es fundamental cada tanto, bueno, en los chequeos hacerse una ecografía hepática, porque ahí muy fácilmente sale, en cuanto a su textura ecográfica, las características del tejido que debe tener, de manera tal de que si hace falta, bueno, habrá que concurrir al hepatólogo, analizar las dietas, analizar las costumbres, ver si hace falta algún apoyo medicamentoso terapéutico, de manera tal de corregir, porque lo que el hígado graso, si con el tiempo lleva a la cirrosis, previamente se puede tratar y se puede prevenir una complicación mayor. Te voy a hacer una pregunta que por ahí es para burros. Cuando tenemos el hígado y tenemos algún problema, ¿podemos trabajar, el cuerpo humano puede vivir con mitad del hígado? Por ejemplo, la dejamos ahí y nos vamos a un corte comercial. Vamos a un corte comercial, siga con nosotros, estamos en Consulta Médica. Gracias por acompañarnos, siempre por Argentina News. Nos espera, Gracias. Consulta Médica. Vamos a una pausa y regresamos. Consulta Médica. Ahora puedes seguirnos a través de las redes sociales, enviar mensajes, pedir una cita o enviar su opinión. También puede hacerlo por teléfono a nuestro call center. Estamos listos para asistir sus dudas o necesidades de salud. Somos Consulta Médica, siempre con la comunidad. Continuamos en Consulta Médica. Muchas gracias por esperarnos. Estamos de vuelta con todos ustedes en Consulta Médica por Argentina News, siempre por Argentina News. Y seguimos con nuestro doctor estrella, el doctor Plaquín. Nuestro tema del día, edemas. Jorge, vamos a seguir hablando de los edemas. Habíamos llegado al hígado y habíamos dejado una pregunta que la hice con temor para ver cómo es, ¿no es cierto?, el tema del hígado. ¿Podemos vivir con medio hígado si está dañado? Sí, por supuesto. El hígado es un órgano muy noble. Cuando uno hace una cirugía a nivel abdominal, siempre se toma una biopsia y es tomar una pequeña porción de ese hígado y nadie se ha dado cuenta de que se ha tomado una porción para estudiarla, ¿no es cierto? Por supuesto que si existen lesiones tumorales y a veces obligan a una resección, se pueden hacer extracciones mayores. Por supuesto que todo eso debe ser evaluado muy concienzudamente con un equipo de hepatólogos, ¿no es cierto?, y ver cuáles son las condiciones para hacer esas resecciones, ¿no? Sí, es obvio que se puede vivir con un poco menos del hígado. Pero volviendo a nuestro edema, ¿no es cierto?, antes de hincharnos, quería pasar al siguiente órgano que es responsable, y ese es el riñón. Bueno, bárbaro. Entonces, venimos. Hipófisis, tiroides, hígado y ahora, señores, ojo, estamos con los riñones.
Te olvidaste del corazón, pero pasamos a los riñones. Lo que pasa es que el corazón lo puse en general, porque nacemos con el corazón, después vamos para la hipófisis, después vamos haciendo todo el circuito, ¿no? Pero tenés Seguro. razón, me olvidé del corazón. El que se encarga del nivel de líquido que tenemos que tener, sin lugar a dudas, es el riñón. Wow. Entonces, es el que determina cuál es la cantidad de líquido que hay, las sales que hay que eliminar. Es el susceptible a la mayoría de las drogas, por supuesto los diuréticos, que los pacientes suelen echar mano en forma indiscriminada al uso de diuréticos. Algunos de ellos son ahorradores de potasio, porque el potasio es necesario que esté dando vueltas en el organismo en las concentraciones adecuadas para que no aparezcan los calambres, para que no aparezcan las molestias. El exceso de sodio todos sabemos que nos produce hinchazón y edema. Sí. Entonces, bueno, por ahí tener en cuenta que si uno tuvo una noche de farra anterior y se comió toda la sal que había y los encurtidos que había y todos los alimentos, los jamones y esas cosas que están todos curados con sal, Claro. y es muy probable que el día siguiente estemos hinchados. Bueno, es muy real. A veces aquellas personas que no pueden comer con sal y demás, por más que esté la ley, como existe, cocinan con sal y al otro día amaneces recontra hinchado. Entonces, mucha gente que tiene algún problema específico y demás, prefiere comer en la casa con alimentos no procesados y con alimentos que sabe que no puede comer con sal o con un mínimo de sal. Podemos reemplazar la sal, y es una costumbre, ¿no es cierto? Podemos reemplazarla con todo tipo de hierbas, con limón, con un montón de variables, donde yo creo que tendríamos que empezar desde los niños chiquititos, desde el kindergarten, a amoldar su paladar. Y esto, como hablábamos hoy, es como insertar un producto en el mercado, ¿no? Seguro. Entonces, de esa manera, enseñarles a comer sano y a comer bien. Porque una cosa es a determinada edad, pero después de determinada edad ya todo va sufriendo consecuencias, Seguro. ¿no? Y cada vez más graves. Mirá, un poco como conversábamos hoy, ¿no es cierto? ¿Por qué uno a veces acostumbra a comer sal en forma mucho más de lo necesario? Cada alimento cada vegetal que uno toma tiene la sal que nosotros necesitamos, no más que esa. Pero insistimos en agregarle, y yo creo que tampoco somos culpables del todo, porque esos son hábitos ancestrales. Sí. Hace tiempo atrás no existían las heladeras, ni mucho menos el aire acondicionado, no existían la forma de refrigeración. Entonces, ¿cómo se conservaban sobre todo las proteínas animales, las carnes? O eran saladas, Claro. o eran secadas, o eran escabeches. ¿Tá? La sal, todos sabemos que es difícil que viva los gérmenes y los hongos y las bacterias, mucho menos los parásitos, en una porción de carnes que están saladas. Y eran el mecanismo que tenían para cruzar el océano las embarcaciones. O sea, se salaba la carne y se la podía estivar, guardar para que durara el tiempo que duraba la travesía. Claro, de otra forma. También eran famosos los bucaneros. El bucán es carne salada. Entonces los buques bucaneros, que no eran ni más ni menos que como son hoy en día en nuestro delta del Río de la Plata, las lanchas almacenes, eso llevaban Sí. el bucán y llevaban, por ejemplo, los escabeches para que ellos se pudieran alimentar. Entonces llegamos a América, llegamos con esas costumbres, que no solo embarcados, también en tierra servían como para conservar esos alimentos que venían hipersalados, y el paladar se ha acostumbrado a lo largo de los siglos. Entonces hoy por hoy cuesta quitar ese hábito tan arraigado de generación en generación. Sí, y por ejemplo la gente que tanto habla del jamón de España y demás, cuánta sal tiene, ¿no? Y cuánto daño hace. En realidad todos los embutidos estos, ¿no? Y bueno, no vamos a hablar mal del jamón porque es muy rico. Sí, Y no por estamos supuesto hablando de que sea feo. es todo un arte, Pero ¿no es cierto? Y sobre todo el jamón ibérico, que es súper famoso por su sabor y por su crianza. Pero hace bueno, daño. en su justa medida. En su justa medida, como todo. Todo en su justa medida. ¿Por qué? Porque lamentablemente tiene ingredientes que nos hacen mal al cuerpo. Y nos hacen mal.
En cuanto entonces al riñón, bueno, habrá que tener en cuenta cuáles son las condiciones de funcionamiento de nuestro riñón. Por supuesto que hay una especialidad que se llama nefrología, como de cada uno de los órganos tiene su especialista, que sabe, por supuesto, mucho más que el que sabe de clínica en general como para tratarlo. Y básicamente hay situaciones en las cuales tenemos estenosis de los vasos. Estenosis es cuando el vaso se reduce en su calibre, o porque se ha lastimado, o porque se ha fibrosado, o porque se ha maltratado, o porque se tuvo una puñalada, o porque tuvo una herida de bala. Cuando va a cicatrizar ese vaso, ¿no es cierto?, que por ahí lo trata el cirujano, es susceptible de que produzca alguna cicatrización que quiera cerrar el vaso. Cuando ha tenido una infección también puede ocurrir, las infecciones se llaman nefritis, ¿no es cierto?, a nivel renal. Pueden alterar la estructura del parénquima. El parénquima es todo lo que hace al órgano en sí mismo. Algunos de estos elementos, entonces la filtración renal no es la correcta. Se puede filtrar mucho líquido y pueden quedar las sales, y eso nos lleva al edema. Claro. Tenemos la insuficiencia venosa, la insuficiencia renal crónica o la insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda muchas veces sobreviene en pacientes que pueden tener otra patología asociada, como por ejemplo un trastorno arterial de miembros inferiores. El paciente se engangrena o el paciente es diabético, comienza a absorber un montón de toxinas. Esas toxinas van a parar al torrente venoso, del torrente venoso llegan al riñón, el riñón se intoxica con ese tejido muerto, y a veces tenemos lo que se denomina insuficiencia renal aguda, que nos puede llevar inclusive hasta la muerte. Totalmente de acuerdo. O sea que no era solo un edema, sino que acá tenemos un cuadro muchísimo más complejo, ¿bien? Claro, mucho más complejo los riñones y el funcionamiento de los riñones, ¿no es cierto? Están ligados con la sangre. Sin lugar a dudas. ¿No? Son los encargados de filtrar la sangre, de sacarle los tóxicos, de generar la orina, sobre todo de eliminar inclusive hasta la bilirrubina, que es un metabolito de la sangre, que cuando está excedido en su función el hígado o tiene una cirrosis o no puede desembarazarse de la bilirrubina a través de las heces, se encarga el riñón también de filtrarla. Orina demasiado amarilla nos debe llamar la atención ocasionalmente. Orina amarilla e hinchazón, lo mismo. Cambios de color en la piel, bueno, y mucosa, se denomina ictericia, que es la presencia de bilirrubina en valores incorrectos. Estamos hablando casi de toda la medicina. Claro, pero hoy estamos hablando de los edemas que abarcan todo el cuerpo también. Entonces vamos describiendo órgano por órgano de cómo el mal funcionamiento, el exceso de determinadas cuestiones que hemos hablado en cada órgano, cómo influye en el tema de la circulación, ¿no? Y por eso tenía especial interés en tocar el edema, que a mí como flebólogo viene el paciente con la pierna hinchada, entonces pensando que es exclusivamente de las venas, y resulta que nos encontramos con que tenemos una enorme cantidad de situaciones que nos pueden llevar a desembarazarnos de otro problema más grave. El edema no es patognomónico, o sea, no es característico de nada. Es un síntoma que acompaña a casi todo. Claro. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Y eso es lo que quiero que nos llevemos como concepto. Cuando uno se hincha, por supuesto, bienvenido a nuestro consultorio de flebología, bienvenido a nuestro consultorio de cirugía vascular, pero bueno, habrá que tener en cuenta algún otro síntoma asociado para saber al consultorio de quién disparo primero. Sí, eso seguro, pero sí sabemos que debemos ir a tu consultorio, ¿sí? Primero o segundo. Yo iría a tu consultorio y que de ahí vos me derives a quién tendría que ir. Seguramente. Dada la confianza que le tenemos al doctor Plaquín, que es una eminencia, y todo su equipo, yo me pongo en manos tuyas, Jorge, totalmente ciega. Con todo gusto. Con la tiroides, con el riñón, con el hígado, con la hipófisis. Y bueno, y ahora, tocando todos estos temas, vamos a seguir con los órganos, como por ejemplo la suprarrenal, vamos a seguir ahora hablando, que mucha gente ni sabe lo que es la suprarrenal, ¿no es cierto? Ni para qué sirve.
Pero bueno, dentro de todo estamos hablando, cuando empezamos de la hipófisis, de todo un tema endocrinológico que es el tema hormonal, ligado directamente con lo nuestro, la flegología, por la circulación de la sangre a través de los vasos. Sin lugar a dudas. Bueno, la suprarrenal o adrenal está ubicada por encima del riñón, por eso se llama adrenal. Tiene la producción de una hormona autacoide, una hormona que trabaja en forma fugaz, que es la adrenalina. ¿Tá? Yo te voy a pedir un favor, Jorge. Es un tema tan interesante que quiero que lo tratemos profundo, porque mucha gente no conoce ni siquiera qué tenemos suprarrenal, cuántas suprarrenales tenemos y cuál es la función y la importancia, porque un ser humano sin suprarrenales, la supervivencia es muy difícil. Por eso prefiero que vayamos a un corte comercial y después meternos de lleno con eso, que es tan, pero tan importante. Bueno, nos vamos a ir a un corte comercial. Aguárdenos, acompáñennos. Estamos felices de estar con ustedes. Gracias por acompañar a nuestro programa, a nosotros, toda nuestra audiencia. Estamos muy agradecidos. Mi nombre es María José Pamplona, soy su presentadora, Consulta Médica por Argentina News. Ya volvemos, un corte comercial, no se vayan. Consulta Médica. Vamos a una pausa y regresamos. En Consulta Médica estamos listos para asistirlo con su cobertura de atención médica o una cita con el doctor de su preferencia. Recuerde que este valioso servicio es sin costo. Somos orgullosamente locales. Hable para una cita. Consulta Médica. Siempre con la comunidad. Es hora de respirar. Es hora de respirar. Es hora de respirar. Practique esta actividad 3 o 4 veces al día. Inhale lentamente por 4 segundos. Detenga la respiración por 7 segundos si es posible. Exhale con fuerza hasta por 8 segundos. WellMed le recuerda, Simplemente respire. Continuamos en Consulta Médica. Gracias por esperarnos a toda nuestra audiencia querida. Gracias por acompañarnos. Realmente estamos muy contentos de poder brindarles un programa para la precaución, para prevenir muchísimas enfermedades y traer a nuestros maestros, como el doctor Plaquín, que es nuestro invitado estrella, que estábamos hablando justamente de los edemas y habíamos llegado al órgano de la suprarrenal. Bien. Bueno, la suprarrenal o adrenal, ¿no es cierto?, significa que está arriba de los riñones, es el responsable de la producción de la adrenalina famosísima, ¿no es cierto?, en la cual ya seguramente tendremos la oportunidad de hablar en profundidad, como también participa en el eje de las hormonas de la renina, la angiotensina y la aldosterona. Angiotensina es una hormona que es la encargada de la regulación de los valores de presión, ¿no es cierto? Claro. Suele estar a veces alterada cuando tenemos un déficit de alimentación por las arterias que llevan la sangre a la adrenal. A veces se suele solicitar el estudio ecodoppler para ver cuánta sangre llega a la adrenal, porque esta puede interpretar que llega poquita sangre o por algún motivo está produciendo más angiotensina, está haciendo que la presión suba y el paciente tiene una hipertensión que tiene un diagnóstico. Es una de las pocas hipertensiones que sí tienen un diagnóstico, ¿tá? Pero es un gran capítulo, me gustaría que esto lo vea el endocrinólogo, lo hablemos con cardiólogos, que vamos a ir convocando para este programa. Sí, hoy estamos haciendo un pantallazo del edema, recorriendo el cuerpo, ¿no es cierto?, cuando después vamos a acompañarlo con los especialistas de cada uno. Sin lugar a dudas. Pero a mí me gustaría ir a algo que
que lo necesita toda la gente. No me pongas esa cara, Jorge. Pero la verdad es que el edema no deja de ser una inflamación, es cuando nos hinchamos. Y por lo general nos hinchamos las piernas. Entonces a mí me gustaría que nos cuentes a todos, para aprender, qué tipo de inflamaciones diferentes hay en nuestras piernas. Mira, la inflamación es un patrón, ¿no? Es un patrón característico que ocurre cuando hay una agresión de algún tipo en alguna parte de nuestro cuerpo. Tiene lo que se denomina la tétrada de Celso. Tétrada son cuatro fenómenos que ocurren siempre que hay un proceso inflamatorio. Inflama es tener flama o tener fuego. Imaginemos si estamos tratando de colgar un cuadrito en nuestra casa y le damos con un martillazo a nuestro dedo. ¿Qué es lo que ocurre? Se inflama. Obvio. O si la metemos en el fuego o se nos cae la leche cuando se estaba desbordando en el fuego, se inflama. Y si viene una abejita y nos pica, se inflama. Y si lamentablemente, qué sé yo, nos pisa un auto, también se inflama. Entonces, y si comimos sal, las piernas se inflaman. No se inflama, eso tiene edema. Y ahí es donde voy a la diferencia. Eso es lo que quiero ver. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que entender. La tétrada son cuatro cosas. Tiene rubor, dolor, tumor y calor. Rubor se pone rojo. Tumor se agranda. Con esto nos da el pie que un día hablemos de los tumores. No todos los tumores son cáncer. No, pueden Entonces, ser rubor, benignos dolor, o malignos. Tumor y calor, ¿no es cierto? Aumento de tamaño y el calor porque es característico del edema. Eso ocurre se pone rojo porque se vasodilata, los capilares aumentan su calibre para que permita mayor llegada de sangre al lugar. Se pone rojo porque la sangre es roja en sí misma, ¿bien? Se genera el edema, hay mediadores inflamatorios en los cuales permiten que la vasodilatación se mantenga, que los glóbulos blancos entren en acción por si esa inflamación es producto de alguna colonización, de algún ingreso bacteriano de gérmenes. Claro. O sea que se prepara con este proceso inflamatorio a detener una agresión y a iniciar una reparación. Y el calor es lo característico al aumento del mayor aporte de la sangre. El calor es local. El calor es local y exquisito, ¿no es cierto? Se encuentra en el lugar que está inflamado. Ahora, el edema también se produce a nivel local. No es el edema de nuestras piernas. Entonces, asociar con inflamación a todos los edemas quizá no es lo más correcto porque no siempre corresponden a una anoxia en sí misma. Lo más probable es que en este caso ahora tengamos alteraciones de otros órganos, como veníamos hablando, ¿bien? O de situaciones que hasta pueden ser patológicas. Claro. Porque antes de entrar en lo que compete a la parte flebolinfática, también, por ejemplo, tenemos la tensión premenstrual en alguien que está por venir, ¿no es cierto? ¿Y cómo es eso? Y bueno, ocurre de que, por ejemplo, para que ocurra la menstruación tiene que haber una deprivación de hormonas. Y la falta de esas hormonas para que luego venga el sangrado menstrual genera edema. Por eso es que están inflamadas, están hinchadas hinchazón, y produce dolor también. Y a veces, bueno, el dolor y la molestia, eso está en relación directa a cuál es la fisiología o la parte fisiológica del ovario. O sea, hay ovarios que funcionan bien, hay ovarios que tienen quistes o tienen muchos quistes foliculares que son susceptibles a la actividad hormonal y ellos cuando tienen deprivación también aparecen dolores que no son normales, ¿no es cierto? Pero bueno, eso también pertenece al territorio del ginecólogo, ¿no es cierto? Sí, no, lo estamos haciendo en general, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de que también lo premenstrual, cuando viene el periodo en la mujer, también se inflama y produce esa inflamación, ese hinchazón y demás, es como un edema, ¿no es cierto? Entonces, claro, la paciente viene con sus piernas hinchadas, sus tobillos hinchados, pero en general responde a una hinchazón de índole general, porque responde a las hormonas, básicamente. Y no es una situación patológica, es una situación que es frecuente y cuando se asocia a dolores, a menstruaciones muy abundantes, a menstruaciones con ciertos trastornos o cambios en su color, y bueno, eso nos tiene que llevar y poner en atención para que vaya a ver al ginecólogo, que es el encargado de resolver estos problemas, ¿no es cierto? Claro, muy importante lo que estamos hablando porque es muy común
en las mujeres, ¿no es cierto? Sin lugar a Y dudas. más esas madres primerizas que cuando las hijas empiezan a desarrollarse con su primer desarrollo, a veces no saben qué hacer, no sabemos realmente, y porque no nos pasa a todos lo Sin mismo, lugar a cada dudas. cuerpo actúa de forma diferente, ¿no? Sin lugar a dudas, obviamente hasta que a veces se logra la madurez, existe un funcionamiento como insidioso de lo que hace a los ciclos menstruales y por supuesto la producción de edemas. Pero bueno, ahora sí llegamos a lo que es nuestra especialidad, ¿no es cierto? El edema de causa venosa y el edema de causa linfática. Bien, eso me interesa mucho. Básicamente tenemos que tener en cuenta de que viene la paciente viene con sus piernas hinchadas y ¿qué puede ser? Puede ser de la rodilla para arriba, puede ser de la rodilla para abajo, puede ser los tobillos, puede ser los pies. Y eso nos lleva en cierto modo a analizar cuáles son estos cuadros. En principio, el paciente que tenemos que tener en cuenta que no venga con una complicación de una patología mayor. Por ejemplo, que no haya tenido una trombosis venosa profunda, que suele cursar con edema. Lo más característico de la trombosis venosa profunda es que sea asimétrico. Lo más característico es que sea solo una pierna. Claro. Entonces el paciente viene y nos muestra directamente una importante tensión de un miembro. ¿Cuál es la característica de esto? Que suele estar a tensión, pero suele ser precedido de otro signo muy característico, que es el síndrome de la pedrada o del dolor al inicio de esta trombosis. ¿Tá? A veces son como consecuencia de tratamientos las trombosis. Hoy por hoy está muy difundida la escleroterapia como un tratamiento para las arañitas, para las varices. Sí. ¿Qué son las varices? Y bueno, las varices es la dilatación y la tortuosidad de una vena. Y que es muy fácil y muy tentadora ir a inyectarla. Claro. Hoy por hoy se utilizan espumas que potencian muchísimo la actividad de los medicamentos que se usan para tratar las varices. Entonces es muy fácil hacer la espuma con una llave de 3 vías y se coloca. Entonces no es siempre, suele ser una cosa a veces accidental. Los colegas no quieren ir a generar trombosis en los pacientes. Pero algún paciente que por ahí tuvo en una etapa anterior una trombosis o un proceso inflamatorio, una flebitis, es más susceptible a desarrollar una trombosis. Claro. Entonces, Totalmente. cuando viene a las manos del colega y por ahí utiliza la misma dosis que utilizamos contigo, en él es la responsable y la causal de una trombosis. A veces este líquido toma un camino por una vena perforante que atraviesa los músculos, que va al sistema profundo y ocasiona una trombosis en un paciente que o no nos contó, o él mismo se olvidó, o nosotros nos olvidamos de preguntarle si había tenido algún episodio de hinchazón años atrás. Claro. Y resulta que él era un paciente que estaba más predispuesto a hacer las trombosis. Lo que pasa es que muchas veces esas hinchazones y demás se las adjudicamos a otras cosas, ¿no es cierto? En aquellas personas que están mucho tiempo paradas, ¿cuál es la probabilidad? O en aquellas personas que están mucho tiempo sentadas. Y yo creo que es excelente tu pregunta, porque, por ejemplo, la bispedestación, estar mucho tiempo parado, genera edema, genera hinchazón. Claro. Aquellas personas que trabajan en seguridad, que se encuentran mucho tiempo parado y quieto sobre todo, ¿no? Exactamente. Porque si nosotros estuviéramos parados y caminando, ya como vamos a ver más adelante, activamos el corazón periférico de barro, que ya lo hemos nombrado. Ay, sí, interesantísimo en los De pies. manera tal de que si uno se queda parado y quieto, la producción del edema es casi una constante, sobre todo cuando uno tiene más años y algunos kilos de peso de más, por supuesto. Básicamente, el hecho de caminar, el de moverse, el de activar las piernas es la mejor defensa contra este edema. Y si nosotros tenemos un edema importante durante mucho tiempo y muchos años y se le agrega una insuficiencia venosa, la producción de úlceras es mucho más fácil y mucho más frecuente. Entonces este tipo de edemas no es difícil de combatirlo, porque con solo colocar una venda, una media elástica alcanza. Muy bien, entonces vos
Lo has referido muy bien al rubro de la gente de seguridad, que está tanto tiempo parada en un servicio cuidándonos. Entonces, sí, la recomendación sería aquellas empresas de seguridad o de personas que trabajen paradas todo el tiempo, cuando se hace el ingreso a la compañía, hacer los estudios médicos para saber el estado en ese momento y si después se va de la compañía, ver si es real o no la enfermedad que aduce, ¿no es cierto? Sí, solemos recibir muchos pacientes que, enviados por empresas de contratación, hacen lo que se denomina el examen preocupacional y básicamente nosotros hacemos un ecodoppler, un examen clínico para ver de qué se trata. Muy bien. Jorge, es un tema interesantísimo, vamos a seguirlo, por favor, en la próxima, porque nos falta mucho, pero nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo. Es tan placentero y tan lindo charlar entre nosotros que el tiempo vuela. Por eso te pido que te despidas vos, porque ya sos de la casa. Bueno, muchas gracias a todos por estar, les agradezco el interés que nos han prestado. Nosotros felices de poder contar nuestra experiencia y por supuesto si existen preguntas las pueden dejar en nuestros teléfonos para que nosotros tengamos un tema para contestarles a ustedes. Los esperamos por supuesto, acá estamos para contarles lo que nos gusta todos los días. Bueno, nosotros también estamos felices de estar con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar siempre junto a nosotros. Este tema de los edemas es muy importante, recién empieza y está todo relacionado con las venas, como acaba de hablar el doctor Jorge Plaquín. Los esperamos en nuestro próximo programa. No nos deje, seguimos con el tema venas que lo dejamos ahí, el tema de edemas que recién lo estamos comenzando. Gracias por acompañarnos. Soy María José Mambrona, su presentadora, Consulta Médica por Argentina News. Gracias, hasta la próxima. Esto fue Consulta Médica. Gracias por acompañarnos en Consulta Médica. Estamos a su servicio. Consulta Médica, siempre con la comunidad. Gracias. Hasta la próxima semana.